Cipriano Castro nació en Venezuela en 1858 en una población cercana a la actual ciudad de Capacho Viejo, hijo de José del Carmen Castro, agricultor de mediana posición, y Pelagia Ruiz. Después de realizar sus primeros estudios en su pueblo natal y en la ciudad de San Cristóbal, prosiguió su formación en el Colegio Seminario de Pamplona. En 1876, Castro se opuso a la candidatura del general Francisco Alvarado Arellano a la presidencia del estado Táchira. En 1878 se desempeñaba como gerente del diario El Álbum cuando participó junto a un grupo de independentistas en la toma de San Cristóbal al negarse a someterse a la autoridad del nuevo presidente del estado. En 1884 tuvo un desacuerdo con un párroco, Juan Ramón Cárdenas en Capacho, lo que provocó su encarcelamiento en San Cristóbal. A los 6 meses escapó y se refugió en Cúcuta, donde regentaba una posada. Allí conoció a su futura esposa, Zoila Rosa Martínez, quien sería conocida como Doña Zoila. En junio de 1886 regresó a Táchira como soldado, acompañando a los generales Segundo Prato, Buenaventura Macabeo Maldonado Vivas y Carlos Rangel Garbirias, para izar nuevamente la bandera de la autonomía. Para consternación del gobernador de la región del Táchira, general Espíritu Santo Morales, Castro derrotó a las fuerzas gubernamentales en Capacho Viejo y en Rubio. Ascendió a general, Castro comenzó a destacarse en la política interna del estado Táchira. Fue durante el entierro de un compañero de lucha, Evaristo Jaimes, que había muerto en la lucha anterior, que Castro conoció a Juan Vicente Gómez, su futuro compañero en su ascenso al poder. Ingresó a la política y se convirtió en gobernador de su provincia del Táchira, pero se exilió en Colombia cuando el gobierno de Caracas fue derrotado en 1892. Durante la Revolución Legislativa, Castro vivió en Colombia durante 7 años, amasando una fortuna en el comercio ilegal de ganado y reclutando un ejército privado. En 1898, a medida que aumentaba la desestabilización del gobierno de Ignacio Andrade, crece el dinamismo de los partidos de Castro, que a la postre formarán un comité revolucionario a principios de 1899, luego de conversaciones frustradas con Carlos Rangel Gaviria con el fin de realizar una acción conjunta. Castro decide organizar junto con Juan Vicente Gómez y otros compatriotas la denominada Revolución Liberal Restauradora, que comenzó con la invasión del territorio nacional desde Cúcuta, Colombia, el 23 de mayo de 1899. La revolución fue posible debido a la debilidad de Andrade y su torpeza en relación con la anarquía de los jefes militares. Dicho movimiento revolucionario triunfa luego de liberarse algunos combates en una guerra relámpago. El presidente Andrade abandona el país ante el incontenible avance de las huestes andinas de Castro, quien finalmente entra en Caracas el 22 de octubre de 1899, encargándose de la presidencia de la República hasta diciembre de 2008. Desde entonces, el nuevo gobierno se dedicó a iniciar un proyecto centralista de modernizar las Fuerzas Armadas bajo el modelo prusiano, dinamizar la economía dependiente del café, restaurar la Gran Colombia, cancelar la deuda externa, y se alió con los caudillos más influyentes del país para debilitando con ello a muchos otros. Para ello se utilizó el sistema de alianzas creado por Antonio Guzmán Blanco para imponer funcionarios del gobierno central en cada una de las regiones del país. Ante esto, muchos caudillos se vieron en la disyuntiva de poder, un lado, apoyar el gobierno central o arriesgarse a quedar aislados y sin poder estar en las reformas. La Revolución Libertadora fue una guerra civil en la que una coalición de caudillos encabezados por el banquero Manuel Antonio Matos del Monte, aliados con empresas transnacionales, intentaron derrocar al gobierno de Cipriano Castro. Matos planeó y dirigió las operaciones iniciales de la isla de la Trinidad, logrando convencer a varios caudillos locales descontentos con el gobierno para sumarse a la lucha. Finalmente, en enero de 1902, se desembarcó cerca de Coro, un momento en que la guerra civil se extendió por todo el país. Se liberaron unas 150 batallas, incluyendo la fallida invasión de Carlos Rangel Gaviria de Colombia. En alguna de las batallas, Castro participó personalmente al frente de las tropas oficialistas, incluyendo la más importante, como fue el asedio de la Victoria en noviembre de 1902, donde con 6.500 hombres logra derrotar a los 14.000 revolucionarios anticastristas que intentaban tomar Caracas por la fuerza. Después de la victoria de los alzados, se dividieron debido a las discrepancias internas, las que a la larga fueron la causa de su derrota, porque el gobierno castrista aprovechaba su división para derrotar a cada caudillo por separado, reconquistando el territorio que habían ganado. Aún así,
Quedaron algunos grupos rebeldes activos en algunas zonas orientales, principalmente los partidos del general Nicolás Rolando atrincherados en la ciudad de Bolívar. Después de un bloqueo naval, Juan Vicente Gómez ordena el desembarque de tropas y libera la sangrienta batalla de Ciudad Bolívar. El general Rolando se rinde junto a su Estado Mayor 21 de julio de 1903, señalando el fin oficial de la guerra civil. La derrota de la Revolución Libertadora marcó el final del siglo XIX venezolano, caracterizado por la inestabilidad política, el bipartidismo y las disputas entre caudillos, donde el método de llegar al poder era mediante la rebelión armada, y el final de la época de las grandes guerras civiles venezolanas, dando paso a una etapa de consolidación del gobierno central bajo el gobierno de los andinos. Además, Cipriano Castro y su gabinete ministerial, una vez superada la crisis del bloqueo europeo, la política internacional del gobierno de Castro continúa desenvolviéndose entre enfrentamientos y conflictos, y comienzan los pleitos con las compañías que participaron en la Revolución Libertadora. Esto se concreta en un juicio entablado contra la New York and Bermúdez Company, en el cual la nación reclama una indemnización de 50 millones de bolívares, y en segundo lugar se inicia la expropiación de la Orinoco Company. Ambos casos desembocan en la ruptura de la relación diplomática entre Venezuela y Estados Unidos en 1908. Para el enfrentamiento no solamente con las compañías vinculadas a la Revolución Libertadora, en 1905 es rescindido el contrato de la nación con la compañía francesa del cable interoceánico. Castro ordena el cierre de las oficinas de la empresa en el país y la expulsión del encargado de negocios de Francia. Como consecuencia de ello, en 1906 Venezuela y Francia rompen relaciones diplomáticas, motivando la expulsión de la colonia corsa asentada en Paria. Paralelamente, el régimen se enfrenta a las compañías holandesas y ordena la requisa obligatoria de los buques de bandera neerlandesa. Todo ello conduce igualmente a la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Reino de los Países Bajos y el bloqueo naval de los puertos nacionales por naves de guerra holandesa. En 1894, Cipriano Castro padece de una fístula vesico-colónica, rara enfermedad caracterizada por infecciones del tracto urinario o la salida de gas intestinal a través de la uretra durante la micción, debido a una conexión anormal entre la vejiga y otro órgano de la piel, como los intestinos. Se intentó operarlo, pero mientras lo intervenían se produjo una caída tensional con una parada cardiorrespiratoria, por lo cual se desistió de la operación. En febrero de 1907, Castro recibe la noticia que el general opositor Antonio Paredes ha invadido Venezuela por Pedernales. Semidormido por los analgésicos, se dice, mediante un telegrama en clave, dio la orden para el fusilamiento del enemigo, cuyo cadáver fue echado al río Orinoco. Fue el único fusilamiento del siglo XX. Al agravarse su estado de salud por sífilis, el 23 de noviembre de 1908, Gómez pasa a desempeñar la presidencia en su condición de primer vicepresidente. Al día siguiente, Castro se embarca en el buque Guadalupe rumbo a Europa para curarse. Lo acompaña una comitiva donde destacan su esposa Zoila, la hermana del mandatario Nieves Castro de Parra y varios médicos, los doctores Pablo Acosta, José Antonio Baldó y Rafael Fonseca. El viaje de Castro al exterior fue visto como una ocasión propicia para organizar un nuevo movimiento revolucionario por parte de los jefes del liberalismo amarillo y del nacionalismo en el destierro, quienes contaron una vez más con el apoyo de las potencias extranjeras, las cuales habían roto relaciones diplomáticas con Venezuela. La ausencia del Castro en el país es utilizada por su compadre Juan Vicente Gómez para dar un golpe de estado el 19 de diciembre de 1908. En Berlín, eminentes cirujanos de la clínica Gustav Adolf Israel le practican una nefrectomía, siendo el tratamiento exitoso. Castro, una vez más, respuesto de la operación quirúrgica a que fue sometido en Berlín, pretende regresar para recuperar el poder en 1909 para el Reino de los Países Bajos y el bloqueo naval de los puertos nacionales por naves de guerra holandesa. En 1894, Cipriano Castro padece de una fístula vesico-colónica, rara enfermedad caracterizada por infecciones del tracto urinario o la salida de gas intestinal a través de la uretra durante la micción, debido a una conexión anormal entre la vejiga y otro órgano de la piel, como los intestinos. Se intentó operarlo, pero mientras lo intervenían se produjo una caída tensional con una parada cardiorrespiratoria, por lo cual se desistió de la operación. En febrero de 1907, Castro recibe la noticia que el general opositor Antonio Paredes ha invadido Venezuela por
Pedernales, semidormido por los analgésicos, se dice, mediante un telegrama en clave, dio la orden para el fusilamiento del enemigo, cuyo cadáver fue echado al río Orinoco. Fue el único fusilamiento del siglo XX al agravarse su estado de salud por sífilis. El 23 de noviembre de 1908, Gómez pasa a desempeñar la presidencia en su condición de primer vicepresidente. Al día siguiente, Castro se embarca en el buque Guadalupe rumbo a Europa para curarse. Lo acompaña una comitiva donde destacan su esposa Zoila, la hermana del mandatario Nieves Castro de Parra y varios médicos, los doctores Pablo Acosta, José Antonio Baldó y Rafael Fonseca. El viaje de Castro al exterior fue visto como una ocasión propicia para organizar un nuevo movimiento revolucionario por parte de los jefes del liberalismo amarillo y del nacionalismo en el destierro, quienes contaron una vez más con el apoyo de las potencias extranjeras, las cuales habían roto relaciones diplomáticas con Venezuela. La ausencia del Castro en el país es utilizada por su compadre Juan Vicente Gómez para dar un golpe de estado el 19 de diciembre de 1908. En Berlín, eminentes cirujanos de la clínica Gustav Adolf Israel le practican una nefrectomía, siendo el tratamiento exitoso. Castro, una vez más, respuesto de la operación quirúrgica a que fue sometido en Berlín, pretende regresar para recuperar el poder en 1909 para de América, pero se queda en Martinica, donde sufre una desincencia de la herida operada y envía a su esposa Zoila a La Guaira con instrucciones de hablar con el general Gómez, atender su caso y otros asuntos particulares. Pero este dio órdenes de no permitir su desembarco. Regresaron a Europa a bordo del vapor Versalles, prácticamente obligados por las autoridades francesas. Castro sufrió el acoso de las potencias resentidas por la política que mantuvo hacia ella durante los 8 años que estuvo en el poder. Al carecer de los recursos para efectuar una invasión armada, se marcha a Madrid para luego convalecerse de su operación en París y en Santa Cruz de Tenerife. A fines de 1912 pretende pasar una temporada en Estados Unidos, pero es apresado y viajado por las autoridades de inmigración en las Islas Ellis y obligado a marcharse en términos perentorios. Finalmente se establece con su esposa en Santa Cruz, Puerto Rico, bajo una estrecha vigilancia por parte de espías enviados por Juan Vicente Gómez. En 1917, a pesar de sus pésimas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, funcionarios de este país, disgustados por la actitud neutral de Gómez ante los sucesos de la Primera Guerra Mundial, establecen contacto con Castro para que encabezara una probable reacción armada en contra del gobierno venezolano, la que no obstante rechaza. Su esposa Zoila Martínez de Castro solicita y obtiene permiso para retornar a Venezuela, donde pudo vivir tranquilamente sus últimos años, sin ser molestada, inclusive protegida, tanto su integridad personal como sus propiedades luego de la muerte de Gómez en 1935. Por los presidentes Eleazar López Contreras, Isaías Medina Garrita, Rómulo Betancourt, Rómulo Gallegos, Carlos Delgado y Germán Suárez, doña Zoila supo desempeñarse con gran decoro y respetabilidad como primera dama de Venezuela. Castro pasó el resto de su vida en el exilio en Puerto Rico, haciendo varios planes para regresar al poder, ninguno de los cuales tuvo éxito. Castro murió el 4 de diciembre de 1924 en Santa Cruz, Puerto Rico. Sus restos reposan en el cementerio de San Juan de Puerto Rico hasta el 25 de mayo de 1975, cuando fueron repatriados e inhumados en el mausoleo de su pueblo natal. El 14 de febrero de 1903 fueron trasladados al Panteón Nacional por orden expresa del presidente Hugo Chávez en conmemoración de los 100 años del bloqueo naval contra Venezuela.